sepan. Bueno, hoy parece que está bien internet. Abrió rápido esa grabación. Bueno, señores, entonces, para todos, muy buenos días. Buenos días, Juan Manuel. Damos comienzo entonces Buenos a días. la clase de hoy. ¿Qué más, Luis? ¿Cómo está? Buenos días, Jennifer. ¿Cómo vamos? Buenos Entonces, días, profe. Bien, gracias. nuestra clase de hoy, buenos días. Nuestra clase de hoy consiste pues en las socializaciones que vamos a hacer relacionadas con los experimentos que ustedes ya prepararon. Espero que la disfruten, que aprovechen, que aprendan bastante, muchachos. ¿Listo? Y nada, tengan cuidado, muchachos, porque yo ya subí una tarea, la cual pues está en Classroom, ¿no? Consiste en que ustedes deben subir todo lo relacionado con sus presentaciones, ¿no? La parte teórica, bueno, en fin, todo lo que ustedes hicieron, con el objeto de que todo el curso pueda aprovechar dichas presentaciones, pues, y se preparen más, pues, para el examen, ¿listo? Para cualquiera de las evaluaciones que se van a hacer, ¿listo? Entonces, tienen una fecha de entrega, ¿listo? Esa fecha de entrega, si no estoy mal, es para la próxima semana, cuando yo asumo que todos ya han terminado esas socializaciones. Y listo, muchachos. ¿Listo? Entonces, si no hay preguntas, empezamos a hacer las socializaciones respectivamente. Comenzamos con el grupo 1. El grupo 1 es capilaridad. El grupo está compuesto por Daniel Latorre, Laura Sierra, Santiago Carlos Ama y Diana Payares. ¿Listo, chicos? Entonces, el escenario es de ustedes. Comiencen con la presentación. Los demás, por favor, estén muy atentos. Si ven pertinente tomar apuntos, por favor, háganlo. Recuerden que al final yo evalúo a los expositores y los evalúo a todos, ¿no? De manera aleatoria sacaré nombres, listo, y todo el mundo tiene que dar con la respuesta, ¿ok? Entonces, vayan tomando todos los apuntes que vean pertinente. Cualquier inquietud, ahí mismo, por favor, piden la palabra, listo, y listo, la resolvemos. ¿Vale? Sigamos. ¿Dónde está el grupito que tiene que exponer? Daniel Latorre, Laura Sierra. ¿Hay alguno de ellos? Sí, profe. Ya la compañera comparte las diapositivas. Sí, esperemos un momento. Ya, listo, ya, tranquilo. Listo. Traten de adecuarse al tiempo también, ¿vale? Sí, profe. Una preguntita, ¿ustedes han trabajado con Kahoot? Sí, profe. ¿Han trabajado? Ah, vale, vale. Sí, profe. Listos. ¿Qué les ha parecido, Kahoot? Muy bien, profe. Es bastante práctico, digámoslo así. Sí, ¿no? La verdad depende. Pues lo que pasa es que como a veces se hace como el quiz, digámoslo así, y suelen enviar solo las preguntas y no se sabe enviar el texto anterior. Entonces ahí sabemos tener como el inconveniente, más que todo. Vale. Vale, la idea es que a través de esa herramienta, ¿cierto? Se diviertan aprendiendo, ¿cierto? Esa es como la idea general. Vamos a ver si tengo yo las posibilidades para que podamos en algún momento, una de las evaluaciones, hacerla de esa manera. ¿Listo? Vamos a mirar a ver cómo nos va. Listo, ¿Listo? profe. ¿Ya están viendo mi pantalla de pronto? Está preguntando para todos, pero no se mira el archivo. No, sí, pero a ver, ahí, profe. Sí, ahí está. Sí. Muy bien. Muy bien. Listo, profe. Okay. Listo, profe. Espéreme, Vale. ponete Carlos Ama. Santiago Carlos Ama, para empezar. Listo, el público es de ustedes. Empiecen, porfa. Espera, Santiago Carlos Ama todavía no conecta.
Profe, una pregunta antes que inicien. ¿Todos tenemos que subir las exposiciones? ¿Todos? Sí. ¿Absolutamente todos los grupos? No, o sea, mire, tienen hasta la semana que viene, ahí está la fecha, ¿cierto? Para subirlas. De la semana que viene en adelante, ya así la suban, ya les bajo nota, ¿listo? Hasta la No, o semana sea, que me refiero, en esta semana los que exponen hoy, la próxima semana los que exponemos la próxima semana. No hay así problema. debería ser, ¿listo? Repito, igual Gracias. los de ahora, si por A o B motivo no pueden subirla, sino o quieren aumentarle algo más y quieren mejorar de pronto las diapositivas, lo pueden hacer y como digo, tienen hasta la próxima semana para subir, ¿listo? Bueno, listo, profe, empezamos. ¿Listo? ¿Están todos? Pues Santiago Carlos Ama aún no se conecta, pero empezamos nosotros mientras tanto. Sí, pues háganle, pero ahí sí grave con Carlos Sama, hombre, ¿qué sería? A ver, Pere lo llamo, profe. Sí. No, porque pues si no, ahí vamos a tener problemas con notas también. Decía que me comentaba con otro profesor que en el donde vive saben haber problemas de conectividad, se va la luz y se demoran unos 10 minuticos en llegar, comentaba la otra vez con un profesor, tal vez sea eso, porque siempre se conecta. Sí. Sí, profe, además estaba bien preparado todo. Y él es el que decía eso, la vez anterior que decía que esperemos siempre unos minuticos para que todos puedan conectarse, ¿ves? Creo que el que dijo eso fue Minayo, pero a veces donde él vive a veces tiene problemas en abrir la luz, se demora unos 10 minuticos en llegar. Vale, entonces, listo, entonces hagamos una cosa, entonces, por favor, vale, para no tener inconvenientes con notas ni nada de eso, démosle la posibilidad al otro grupo, al de tensión superficial, y ahorita sigue capilaridad, ¿vale? Bueno, profe, sí, esperen un momento. Profe. Gracias. Sí, Listo. muchas gracias. Ya, tranquilo. Profe, ¿Sí? un inconveniente, yo soy del grupo 2, ¿no? De la atención superficial. Y ¿Ya? bueno, o sea, nosotros ya estamos preparados, ya tenemos los experimentos aquí, pero ahorita un compañero como que le está fallando el internet y pues como que los datos, no sé, como que no le agarran o algo así, o sea, no tiene suficientes gigas y le está fallando ahorita el internet, no tiene. O sea, le conecta el internet, pero pues como que no tiene conexión. Profe, es que acá en Sibundoy, donde estamos viviendo nosotros, ahorita no hay energía y yo estoy conectada con los datos, pero a él no le cogen. Ya, escuchas, hombre. ¿Y hasta cuándo les dijeron que no iban a tener energía ustedes? Es que se acuerda que ayer le envié el comunicado. Sí, Eso, sí, sí. entonces Pero lo ayer, ¿no? aplazaron de ayer para hoy. No, venga, continuemos con otros grupos. La idea es no perjudicarlos a ustedes en notas, chicos, ¿vale? Entonces, por favor, vamos con viscosidad. Solamente Profe, que le digo lo de capilaridad, ya estamos de pronto. Bueno, entonces hagámosle. Y se prepara, por favor, viscosidad. Listo. Listo, profe. Buenos días para todos. Al grupo nuestro que está conformado por Nicolás Santiago Carlos Ama, Daniel Alberto Latorre, que es quien les habla, Diana Carolina Payares y Laura Sierra Bolaños. A nosotros nos tocó el tema de capilaridad. Bueno, para empezar, le vamos a dar una breve definición de qué es capilaridad. Capilaridad es una propiedad de los líquidos que depende de su tensión superficial, la que a su vez depende de la cohesión del líquido y confiere la capacidad de... Profe, qué pena, ¿será que le pueden decir a Diana Carolina que apague el micrófono? Sí, ya les iba a decir. Sí, por favor, muchachos, colaboremos con el audio para que hagamos la expresión bien, porque es que no se le está entendiendo a Daniel. Y eso, bien, Diana, eso. Entonces, en el momento en que alguien quiera intervenir, más bien activa su micrófono, ¿vale? Para que no tengamos inconvenientes, porque sí, tiene toda la razón, no se entiende muy bien. Yo creo que ahí ya mejora. Vamos, Daniel, hazme el favor y repite. Listo, vale, profe, ya lo repito.
Eso, ahí está mejor. Eso, vale. Entonces, para empezar, les voy a dar a compartir una breve definición de qué es capilaridad. Capilaridad es una propiedad de los líquidos que depende de su tensión superficial, la cual a su vez depende de la cohesión del líquido y que confiere la capacidad de subir o bajar por un tubo capilar. Bueno, este es un fenómeno que lo podemos observar en la naturaleza y para ser más precisos, lo podemos ver en el proceso de alimentación de una planta, que a través de sus raíces, a estos les permiten adquirir todos sus nutrientes, minerales y agua para ser distribuido en todas sus partes. Y como lo podemos comprobar, lo que les he dicho, pues es muy fácil. Para ello necesitamos flores blancas, un recipiente, agua y colorante. Colocamos el colorante en el agua y lo vertimos ahí en el recipiente y posteriormente colocamos las flores blancas y al pasar del tiempo observamos que las flores blancas empiezan a obtener el color del colorante que le echamos y es ahí como vemos que existe la capilaridad. Bueno, ¿y por qué ocurre la capilaridad? Bueno, este se da porque su fuerza de adhesión es mayor a la fuerza de cohesión. Y es por esto que su superficie es cóncava hacia arriba. ¿Qué quiere decir cóncava hacia arriba? Es el arquito que observamos en los tubitos, como se ve ahí en la imagen anterior. Bueno, y ese hace que el líquido se adhiera o trate de unirse con ese tubo. Este caso se lo observa en la plata. Bueno, también cuando ocurre, digamos, lo contrario, en el que observamos que la fuerza de adhesión es menor a la fuerza de cohesión, decimos que tiene un arco hacia abajo, o como lo conocemos, que es convexa. Un ejemplo de este es el mercurio. Bueno, todo este procedimiento lo podemos explicar a través de la ley de Jurín, como el profe nos había hablado anteriormente en la clase. Bueno, pues esta ley nos permite definir la altura que se alcanza cuando se equilibra el peso de la columna del líquido y la fuerza de ascensión por capilaridad. Ahí podemos observar la fórmula que es H, que es la altura de la capilaridad, que es igual a 2 por la tensión superficial por el coseno del ángulo de contacto. Sobre la densidad del líquido, la aceleración de la gravedad y el radio del tubo. Bueno, la capilaridad también es un fenómeno que lo podemos observar en diferentes partes de nuestro entorno, por ejemplo, en una humedad que encontremos en la casa, e incluso en algo tan sencillo como en la absorción de agua en una esponja. Bueno, y a continuación les presento un ejercicio resuelto con la fórmula de capilaridad. Bueno, pues este ejercicio, digamos que es bastante básico, ¿no? Digamos que es como para entender más que todo la función, digamos, de esta fórmula, digamos, de esta ley. Y pues el enunciado dice así: un tubo de vidrio de 0,8 milímetros de diámetro se introduce en agua a 30 grados centígrados. Determine el ascenso por capilaridad del agua en el tubo. Pues en este caso, pues, aquí pues pusimos obviamente de primera la fórmula que ya se explicó anteriormente, y lo que se hace es reemplazar, pues principalmente aquí, pues obviamente el 2 de fórmula, y aquí la tensión superficial del agua, pues según investigamos es esta, 0,71 newton sobre metro,
por el coseno de 0 grados. De pronto se preguntarán por qué es el coseno de 0 grados, de 0 grados, perdón. Pues principalmente es porque el agua, digamos, tiene un caso particular donde, digamos, la adherencia o la adhesión es aproximadamente, o sea, digamos que es aproximado o igual a la cohesión. También otro ejemplo sería la plata, y digamos que en estos casos no existen los meniscos, los cuales son, digamos, el arco o la curvatura que existe entre el tubo capilar y el líquido o fluido. Y digamos que esa es la razón por la cual son 0 grados. Y abajo, pues, como ya sabemos, la densidad del agua son 1000 kilogramos sobre metro cúbico, perdón, ahí, en esa parte hubo un error, pero es metro cúbico, por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, que como sabemos es la aceleración gravitacional de la Tierra, por 4, por 10 a la menos 4 metros. Esto de aquí es este dato de aquí, el diámetro, pero, perdón, el radio ya, pero convertido pues ya a metros. Y pues como podemos ver, el resultado nos da este valor, 0,033 metros. Dianita, una cuestión. La primera, cuando ustedes mismos corrijan los errores, no hay ningún problema, todo está bien, ¿listo? Eso está bien. ¿Okay? Entonces, me gustó cuando usted empezó aquí, dijo, vea, mí decía que hay un error y toda la cuestión, listo, no hay problema. Segundo, una situación, ¿para qué sirve ese dato de 30 grados centígrados? Ese digamos que nos determina, digamos, la tensión superficial del líquido, del fluido. ¿Por qué? Porque como sabemos, la tensión superficial también depende, y la capilaridad, en este caso, también depende de la temperatura a la cual se encuentra el fluido. Entonces, digamos que eso influye bastante, porque también existen otros fluidos o líquidos, por ejemplo, uno que se llama el seno, algo así, tiene que estar, o sea, tiene una tensión, perdón, una capilaridad determinada, una tensión superficial determinada a 68 grados Fahrenheit. Entonces, digamos que la temperatura a la cual se encuentra el líquido o el fluido es bastante importante a la hora de calcular, digámoslo así, esto que nosotros queremos encontrar, la altura, digamos, sí. O la capilaridad del fluido. Muy bien. ¿Ustedes, los demás, entendieron qué es lo que estamos calculando con ese H, jóvenes? ¿Tienen alguna pregunta o...? ¿Alguna duda, chicos? No, profe, lo que ellos están explicando con la fórmula profe, es que está claro. Se encuentra una altura por la que los vasos capilares sube el agua, o sea, hasta dónde es la afectación de la capilaridad en el lugar. Eso es lo que están explicando. ¿O estoy mal, compañeros? Exactamente, compañera. Estás correcta tu respuesta. Estamos calculando la altura de la capilaridad. Muy bien. Listo. Perfecto. Muy bien. Continuemos. Listo. A ver, espérenme, déjenme apago mi micrófono. Y le doy paso a la siguiente compañera. Bueno, la capilaridad aplicada a la ingeniería civil. Entonces, nosotros siempre observamos que el suelo está húmedo, ya sea a mayor o menor escala. Esto depende, digamos, como tal, de la temperatura y la demografía del lugar. También se puede dar por las aguas lluvias, las corrientes de agua, las aguas de sedimentación, entre otras. Esas aguas se filtran por el suelo hasta que llegan al subsuelo que está, o sea, hasta que llegan a una capa que se llama nivel freático, que está en el subsuelo, donde ahí se genera una tabla de agua, por lo general. Siguiente, por favor. Digamos que cuando nosotros realizamos una construcción, es importante hacer un estudio como tal de los suelos, el cual se realiza por medio de piezómetros de tubo, los cuales nos ayudan a detectar el nivel freático. De esta manera le podamos dar buen uso o manejo a las aguas, ya sea bombeándolas o drenándolas. Digamos, por ejemplo, en una construcción, por lo general en edificios que tienen cimentación profunda,
esas sufren de humedad. Entonces, en este caso, esto se da por el uso inadecuado de estas aguas, el mal manejo, o cuando llueve en exceso y las paredes están permanentemente en contacto con el agua. Esto genera la capilaridad, debido a que el agua asciende por la estructura por medio de capilares muy delgados, y estos a su vez conducen sales que están en el suelo, que son las manchas blancas que podemos observar, digamos, en las paredes de humedad. Entonces, estas manchas blancas deterioran como tal el estuco, generan malos olores o pueden provocar enfermedades, pues debido a las bacterias que pueden albergarse en este sitio. La capilaridad conduce también el agua y a su vez partículas de aire. Esto puede hacer que se genere oxidación en el hierro, el cual va degradando el concreto y puede llegar a un punto extremo en que la construcción se puede venir abajo. Entonces nos puede ocasionar un gran problema. Pero Muy bien. en la actualidad encontramos diferentes recursos y medios para corregir esta capilaridad, como lo es los productos impermeabilizantes, aparatos electrónicos, entre otros. Igual si digamos como tal, la humedad sigue en la parte profunda, también con estos tubos podemos hacer el estudio, drenar el agua o conducir que el agua se vaya, canalizar el agua para que no sigan presentando inconvenientes en las estructuras. Ahí podemos ver el piezómetro, que es la imagen que está con azulito. Esos, digamos, los tubos, esos simulan como tal la capilaridad, simulan, porque pues en realidad los capilares son muy, muy delgados. Y ahí está la humedad. Y ya, siguiente, por favor. Bueno, principalmente, antes de exponerles el experimento número 1, pues quiero destacar que en la vida cotidiana, aparte de pronto la aplicación a la ingeniería civil, que es la que nos interesa, digámoslo así a nosotros, pues porque estamos en ingeniería civil, también existen otros ejemplos que nosotros podemos evidenciar en la vida cotidiana, como por ejemplo los capilares en el cuerpo humano, que en este caso serían los vasos sanguíneos. Principalmente, pues ahí es donde circula la sangre, digamos que ese sería un ejemplo bastante, digamos, bastante evidente, digámoslo así, de la acción de los capilares, digamos, y digamos de sus características y de pronto también podemos considerar que la sangre es un fluido, ¿no? También tiene tensión superficial y también tiene un grado de capilaridad determinado. Y digamos que otro ejemplo podría ser en las plantas, ¿no? Como sabemos, las plantas se nutren del agua que está en el suelo y de los minerales, los nutrientes, etc. Y digamos que las plantas no podrían crecer ni alimentarse, digámoslo así, sin la acción capilar. Digamos que las plantas poseen conductos, pues que en este caso se llaman el xilema, por donde fluye digamos, los nutrientes, el agua, y eso también podría considerarse como un ejemplo de capilar. Entonces, pues ahora sí ya podemos pasar, digamos, al experimento como tal. Pues el primer experimento que hicimos es bastante básico como para entender bastante bien el concepto de capilar y, digamos, la acción en la vida cotidiana, ¿no? Y digamos que en lo que consiste es precisamente en tener agua con tinta, pues con pintura, con lo que sea, o agua sola también puede ser, pero pues decidimos ponerle tinta para que, digamos, se note más, y pues se necesita, pues obviamente, unos vasos transparentes para, digamos, apreciar mejor lo que está sucediendo. Pues tela de cocina, pues tela o papel para cocina, o servilletas también pueden servir, pues el agua con tinta y ya. Y lo que va a suceder, o sea, pues lo que se hizo aquí fue poner
el papel, enrollarlo, digámoslo así, como para, representando el capilar, ¿ya? Enrollarlo, conectando los vasos, o sea, los que están al lado, obviamente, para mirar, digamos, este efecto aquí, que se puede ver aquí en estas partes, se pueden ver que el agua digamos, es absorbida por la servilleta, digámoslo así, y va pasando, aquí se puede notar el colorante que ya va pasando al otro lado, al otro vaso, en estos casos. Y en estas tres imágenes es agua, ¿no? Pero en este caso de acá, en el que tiene la tinta roja, es miel. Obviamente, pues trate de, o sea, lo tinturamos, pues, porque, para que se viera mejor, ¿ya? Pero como podrán darse cuenta, aquí, en el agua, obviamente, estas fotos fueron tomadas literal como 5 minutos después de haberlas puesto ahí, y ya están, el agua ya está por aquí, digamos, ya fue absorbida mucho más rápido que la miel, porque la miel literal casi no se puede ver si fue absorbida o no. Entonces, digamos que eso fue, sí, 5 minutos después de ponerlos, y ahorita les voy a mostrar mediante otra cámara, pues, cómo quedaron después de 24 horas, porque los puse Diana, a las 10 de la mañana. Diana, Dígame. una preguntita. ¿Y qué le digo? Y con respecto a la miel, ¿qué pudieron comprobar? ¿Sí hubo ascenso? ¿Sí se dio el proceso de capilaridad o no? ¿O qué pasó? Pero es muchísimo más tardado. ¿Por qué? Porque como sabemos, digamos, el agua tiene mayor capilaridad o capacidad, digamos decir, capilaridad, que la miel. Pues eso se debe a la viscosidad de la miel, ¿verdad? Entonces, o sea, sí se puede notar ahora, pues por eso les voy a mostrar, esperen un momento. No sé si dejo de compartir pantalla para que puedan ver la otra cámara. Profe. Sí, sí. A ver, esperen un momento. Listo, a ver, espérenme. Listo, ahí pueden ver algo, ¿sí, no? Sí, ahí se está mirando. Miren, no sé si se pueden dar cuenta, pero en el otro vaso, digamos que se transportó el agua, digámoslo así, hacia el otro vaso, o sea, y no sé si se darán cuenta que los tres vasos aquí en este caso quedaron en el mismo nivel de agua. Ya, y digamos que aquí la tintura, les voy a mostrar los 6 desde arriba, no sé si se pueda ver. Bueno, aquí está el de la miel, pero ahora se los muestro este. Ahí se puede ver bien de pronto. Sí, ahí se está viendo. No se mira nada. Como yo tampoco veo nada. ¿Cómo así? Sí, yo... No se mira nada, compañera. Sí se mira. Tienes que entrar a... Sí, ahí sí se está mirando. Se los que de pronto no pueden... Dime. Les decía a los compañeros que tienen que entrar y fijar tu Claro, chicos, eso, fijen mi cámara para que puedan ver. Entonces, ahí se puede ver bastante, pues en este caso, la mezcla del verde y el azul. Aquí, digamos, fue rosado y verde, digámoslo así, pero bueno, independientemente del color, digamos que se puede ver que al 24 horas después, digamos que el agua se filtró pues por las servilletas y pasó al otro vaso. Aquí se puede iniciar la capilaridad. Este es el del agua, ¿no? Ya 24 horas después. En cambio, la miel, esperen, me voy a correr esto un poquito. Miren lo que sucedió con la miel. Se alcanza a ver un poco la tinta, pero, o sea, sí subió, digámoslo así, pero no llegó al otro vaso. ¿Se dieron cuenta? Y eso obviamente se debe a que el agua tiene mayor capilaridad, perdón, que la miel. ¿Ya? Y digamos que por eso que a pesar de que tienen el mismo tiempo, obviamente se demora más la miel y todavía no ha llegado al otro lado. Vale.
Eso, profe. Muy bien. Un momento. Listo. A ver, voy a seguir compartiendo pantalla. Por mientras vamos a nuestro último experimento, que es el que está enfocado a la ingeniería civil. Esperen un momento. Listo. Esperen un momento, no apagué mi micro. Ahora sí. Bueno, compañeros, en nuestro segundo experimento quisimos enfocarnos mucho en ingeniería civil, ya que nos dimos cuenta que como tiene sus ventajas, la capilaridad tiene sus desventajas. Nosotros quisimos coger un problema que se está generando, que es el problema de la humedad en cuestión de las paredes y sedimentaciones, ¿no? Como ustedes se pueden dar cuenta, ustedes ven en esta imagen, están viendo una especie como de murito hecho en un material de oasis, que es una especie como de espuma, y servilleta. Nosotros, ¿qué quisimos representar con este prototipo? Nosotros quisimos representar o hacer una alusión a una pared, en donde el oasis cumple la función de un ladrillo que hace absorbiendo el agua como lo hace un ladrillo. Y la servilleta también absorbe el agua, pero hace la función del repello que va en la pared. Nosotros en este experimento, si ustedes se pueden dar cuenta, en la imagen 2, en la partecita de abajo, hay como unas especies de uniones. Nosotros también le metimos papel a esas partes, con el fin de que de hacer también alusión a los revoques. ¿Esto qué es lo que causa? Que esto también, el cemento en la vida real hace que se haga una penetración, haciendo que este pase de un ladrillo hacia otro ladrillo. Quisimos hacer esa alusión ahí. Entonces, hicimos ese experimento, muchachos, y nos dio un resultado. Porfa, Diana, ¿puedes pasar a la otra diapositiva? Ese resultado, como ustedes se pueden dar cuenta, en la primera imagen recién se le está echando el agua, recién está absorbiendo el agua, el oasis. En la segunda imagen, ustedes se dan cuenta que el oasis está aumentando a la servilleta, lo que hace el ladrillo cuando llueve o cuando se genera por lo menos aguas lluvias o aguas estancadas, hace que el agua suba o baje. Por lo menos si es en una cimentación baja, lo que es de baldosas, todo eso se genera también un problema, ya que la baldosa absorbe y también se están dañando. Nosotros nos enfocamos aquí en las paredes, ya que pues es un gran problema que se ha venido aconteciendo ahora. Nosotros nos podemos dar cuenta en la tercera imagen cómo el agua pasa de un ladrillo a otro, de un cuadro de oasis a otro. Esa es la misma función que cumple el ladrillo en la ingeniería civil. Ya que tienen una conductividad que hace que los espacios, al ser el agua, los espacios sean más fáciles para que recorra. Mientras que nosotros hicimos un experimento con miel. Yo quisiera mostrarles, voy a transmitir pantalla. Quiero que fijen mi cámara, por favor. Ahí están viendo, compañeros. Sí. Sí. Se pueden dar cuenta que la miel no penetra tan fácil que el agua. Si ustedes se dan cuenta, hay unas partes que se ven más verdes, ahí en la miel se ven más verdes
que las partes por acá donde no tiene miel. ¿Eso es por qué? Porque la miel ha logrado pasar poco, pero no tanto como el agua. Nosotros también hicimos el mismo experimento con el alcohol. ¿Qué pasó con el alcohol? El alcohol tiende a evaporarse o a secarse más rápido, lo que no genera tantos problemas como es el agua. O sea, ¿qué quiero decir con esto? El agua ahorita, en cuestión de ingeniería, es un gran problema, ya que tú tienes que luchar con eso hasta que logres, pues, logres superar ese problema que es muy, muy perjudicial para las construcciones, ya que visto eso en zapatas, eso es muy peligroso, ya que pues si logra la humedad alcanzar a zapatas, eso puede hacer deslizamientos y puede hacer de que las mismas casas se vengan abajo, ya que no tienen estabilidad. Aquí nos podemos dar cuenta en este otro experimento que si yo quiero verlo desde la parte de abajo, desde la parte del suelo, cómo absorbe un ladrillo agua, nos podemos dar cuenta aquí. Lo voy a meter en un platón de agua y se dan cuenta cómo va subiendo el agua por la servilleta. Ahí se ve evidenciado lo de capilaridad, los efectos que está ocurriendo a capilaridad en la ingeniería civil y en muchos problemas que se están presentando ahora. Eso en cuanto a nuestros laboratorios, muchachos. Pues en cuanto a los laboratorios, espero que les haya gustado y seguimos haciendo unas 2 preguntitas a 2 compañeros. ¿Vale? Listo, Santiago. Entonces, tengan la amabilidad, lancen la pregunta, yo ya les digo aquí quién la va a responder. Permítame aquí, a ver, ahí. Entonces, por favor, lance la primera pregunta. ¿Aló? Sí, profe, la primera pregunta. De 2 ejemplos de capilaridad. Cristian Alejandro Buenayán Asa. Tenga la amabilidad y responde la pregunta. Buenos días, profe. Muy buenos días, Cristian. Profe, pues los 2 ejemplos sería, por ejemplo, al momento de presentar las servilletas, podemos evidenciar como, por ejemplo, la capilaridad de la servilleta, o sea, pasa de un vaso a otro transportando cierto líquido y se ve evidenciado como en la combinación de los líquidos con colorante, podría decirse. Sí, suficiente con esto. Ahí nomás, tranquilo. Muy bien. Ahí ya me doy cuenta que usted estaba en el cuento. Muy bien. Listo, no más tampoco, compañerito Nicolás, perdón. Sí, profe. Listo, eso, tranquilo, no más, suficiente con eso, ¿ok? Bueno, muchachos, ustedes ya terminaron su exposición, ¿cierto? Sí, profe, gracias. Gracias, Bueno, por su listo, chicos, en general, lo único de pronto malo que miré en la exposición fue el tiempo. Listo, se demoraron más del tiempo que estaba previsto, pero pues, grandes felicitaciones para ustedes, señores. Algo que me gustó, que espero de aquí en adelante, pues para las próximas exposiciones, mientras se pueda, no es tan fácil, pero mientras se pueda, hagan pues cosas como las que hizo este grupo, ¿no? Me gustó mucho que no se contentan solamente con lo que está en YouTube o en PDFs, ¿no? Sino que ustedes quieren ir más allá. De eso se trata, chicos, ¿vale? Despertarles a ustedes esa creatividad, ¿no? La verdad, pues no es que haya buscado mucho, ¿no? La verdad, pues ustedes saben que no es mucho el tiempo que uno tiene como para poder investigar, pero hasta donde yo me he dado cuenta no existe ese experimento que hicieron los jóvenes relacionado con ese símil, ¿cierto? De mirar qué es lo que pasa en un muro real y confrontarlo acá, ¿cierto? Con su prototipo que hicieron acá de muro, utilizando materiales que se pueden conseguir fácilmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso me pareció, la verdad, perdón la palabra, pero la verdad que era muy bien, a pesar que para muchos de pronto puede decir, no, pero eso, no, eso es la verdad que era. Ahora bien, que ustedes hayan ido, repito, más allá, hasta en los experimentos básicos. Miren, por ejemplo, normalmente que uno mira en YouTube, lo mismo que hicieron ellos, ¿cierto? De llegar una servilletica o un papel absorbente y lo colocan con colores y todo eso. Pero no me he dado cuenta, por ejemplo, lo que ellos le están adicionando, ¿cierto? Probaron, bueno, ¿y qué pasa con la miel? ¿Cierto? Lo hicieron tanto en un experimento como en el otro. Eso es ir más allá. ¿Qué pasa con el alcohol? Eso es ir más allá, muchachos. Eso es realmente meterse en el cuento. Eso es investigación.
¿Listo? Eso es ya empezar, ¿cierto?, a desarrollar esas primeras características que uno debe tener cuando quiere meterse por ese lado. Los felicito de verdad. Muy bien, chicos, muy bien, ¿ok? Excelente. El compañerito, permítame otra vez, vaya preparando el segundo grupo, por favor, mientras yo coloco las notas aquí. ¿Quién fue el que me respondió? Cristian Alejandro, ¿no? Sí. Sí, profe. Vale. Muy bien. Listo, señores. Las notas se las doy al final, ¿vale? Al final de todas las exposiciones. ¿Okay? Bueno, profe. Ok, profe, muchas gracias. Agradecemos, gracias, compañeros. Siguiente grupo, por favor. Tratemos de estar como listos ahí para que no perdamos tanto tiempo. Listo, profe. Bueno, profe, buenos días. El Muy día de buenos hoy días. hablando sobre la atención superficial. Quien me acompaña son mis compañeros Diana Romo, Jamie Rosero, Steven Tobar y mi persona Juan Pablo. Bueno, iniciando con la definición. Por favor, puedes cambiar. Bueno, la tensión superficial. Bueno, este es un fenómeno en el que la superficie de un líquido se comporta como una membrana elástica. En el interior de cada molécula se encuentra rodeado por otras moléculas en todas las direcciones, de forma que las fuerzas atractivas se componen entre sí. En cambio, en la superficie, al no haber más moléculas fuera, estas se atraen con más fuerza, formando una barrera muy fuerte. Por ejemplo, nosotros ponemos una cuchilla encima del agua, entonces, como tiene una barrera, no va a permitir que ésta se caiga, o sea, se vaya al fondo del agua. Nosotros aquí también debemos conocer la naturaleza de cada líquido, perdón. Por ejemplo, si lo hacemos con alcohol, el alcohol lo que hace es que se vaya al inferior del agua, o sea, no va a tener la barrera. Las propiedades de la tensión superficial son las siguientes. La primera es que a mayor fuerza de cohesión entre las moléculas de un líquido, mayor será la tensión superficial, y esto es debido a que el valor de la tensión superficial depende de la magnitud de las fuerzas intermoleculares en el seno del líquido. La segunda es que es para un líquido dado, el valor de tensión superficial disminuye con la temperatura, y esto es porque el aumento de la agitación térmica hace que disminuya la intensidad efectiva de las fuerzas intermoleculares. Y la tercera es que la tensión superficial depende de la naturaleza de las dos fases. Cuando están en contacto, y estas por general siempre son un líquido y un sólido. Por ejemplo, cuando el agua está en contacto con su vapor, o cuando el agua está en contacto con un gas inerte, o con un sólido, la cual podrá mojar o no. Esto se puede ver en capilaridad, como nos dijo anteriormente nuestros compañeros, debido a las diferencias entre las fuerzas cohesivas, que quiere decir que va dentro del líquido, y las adhesivas, que es entre el líquido y la superficie. En esta encontramos en el primer eje Y tenemos la tensión superficial y en el eje X tenemos la temperatura. En menor temperatura, mayor tensión superficial tenemos. Y a mayor temperatura, menor tensión superficial. Entonces, vamos a tomar como ejemplo el agua. Las moléculas del agua van a estar totalmente unidas, pero si nosotros aumentamos la temperatura del agua, le vamos a provocar energía a esas moléculas. Entonces, va a ser tan fuerte su movimiento que ellas mismas se encargan de romper esas uniones. ¿Y qué va a pasar? De estado líquido van a pasar a estado gaseoso. Entonces, esa tensión superficial se va a disminuir, se va a debilitar y va a ser más fácil romperse. Por otro, tenemos este otro gráfico. Qué pena.
Bueno, por otro lado tenemos este otro gráfico. Regálenme un minutico, por favor. Bueno, por otro lado tenemos el otro gráfico que se encuentra en el lado izquierdo. Entonces, como todos sabemos, dentro del fluido existen muchas partículas, ¿no? Entonces vamos a analizar las fuerzas de esas partículas. Como pueden observar en la imagen, existe una fuerza hacia arriba en sentido positivo, entonces esa fuerza la tenemos que equilibrar, la tenemos que compensar. Entonces existe otra fuerza que va hacia abajo en sentido negativo y lo mismo va a pasar con todas las otras fuerzas. Van compensadas unas con otras. Entonces, la sumatoria de fuerzas va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque esas partículas están en equilibrio, no generan ningún movimiento. Ahora bien, si analizamos esas mismas partículas, esas mismas fuerzas a las partículas que se encuentran en la interfaz, nos vamos a dar cuenta que esas partículas no van a estar en equilibrio. ¿Por qué? Si suponemos que la parte superior es aire y la parte inferior es agua, en la parte de arriba no existe ninguna propiedad de agua que nos compense esas otras fuerzas. Las únicas fuerzas que están compensadas son la de la izquierda y la de la derecha. Esas fuerzas están en tensión. ¿Listo? Y ahí es donde se forma esa capa o esa membrana elástica o la interfaz. ¿Listo? Entonces, esas tensiones que están provocando esas partículas de alguna manera tienen que compensar esas otras fuerzas o las tienen que equilibrar y a eso, y bueno, podremos decir entonces que las partículas que se encuentran dentro del fluido están en equilibrio, mientras que las partículas que se encuentran en la interfaz no lo están, pero tampoco quiere decir que están en total movimiento. Y a esto le conocemos como tensión superficial. Muy bien. Bueno, muchachos, es importante destacar el tema del sistema de unidades, como para definir la tensión superficial. En sí tenemos dos definiciones. La primera, pues listo, así resumida, sería la fuerza que actúa por unidad de longitud. Ahí en la diapositiva se muestra la fórmula en donde expresa esa definición, que sería tensión superficial es igual a fuerza sobre longitud. Esta podría decir que esta definición es como decir la más común o la más sencilla de entender, como para que nosotros comprendamos de la mejor manera qué es la tensión superficial. Aunque también tenemos otra definición eh, que se denomina así, es la energía necesaria para aumentar su superficie por unidad de área. Esa puede decir que es la segunda definición. Bueno, pues es para definir qué es la tensión superficial. Em, Ahí está expresada en la fórmula que sería tensión superficial igual a energía sobre área. Muchachos, ahí como pueden observar hay una tabla de algunos líquidos, bueno, así aleatoriamente, pues no todos. Ahí pues se muestra algunos valores de su tensión superficial según la temperatura. ¿Para qué nos sirve esta tabla? O sea, si nosotros decimos, por ejemplo, ¿no? Un valor cualquiera, como 0.019 o algún otro valor, aunque pues uno pues no va a dar así valores exactos porque pues de pronto haya variaciones pero pequeñas, pero pues igual no hay valores exactos, como decirlo así, pero en sí esta tabla es muy importante porque uno dice, bueno, si digo un valor, entonces pues digo esto es agua, pues si digo, bueno, otro valor, como por ejemplo 0.017, bueno, entonces digo que esto es, bueno, otro líquido, entonces pues
esta tabla nos ayuda como que a identificar qué tipo de líquido nosotros estamos hablando según su tensión superficial, como están en los valores ahí dados. Bueno, como les digo, solo hay algunos, pues hay más, o sea, hay más tablas, pero igual ahí he presentado algunos. Y pues ahí en el sistema de unidades, pues ahí podemos destacar el sistema CGS y el sistema internacional. En el sistema CGS, pues digamos, bueno, ese es como un sistema que de pronto se está oxidando o algo así, pero igual hoy en día se lo sigue utilizando, es muy importante utilizarla, em, para expresar este sistema de fuerza sobre longitud. En el sistema CGS podemos decir que es un DINA sobre centímetro. O si nosotros queremos expresarlo en el sistema internacional, solo decimos que es un newton sobre metro. O si queremos trabajarlo también con la otra definición, o sea, que es la energía sobre área, entonces en el sistema CGS solo decimos que es un energía sobre centímetro cuadrado. O pues o si queremos trabajarlo en el sistema internacional, solo sería un julio sobre metro cuadrado. Profe, bueno, también aquí les vamos a hablar sobre ventajas y desventajas que tiene este. Pues una ventaja que tenemos aquí en la tensión superficial es que al conocer el valor vamos a tener mayor facilidad en el laboratorio. Y una desventaja es que cuando la tensión suele ser muy baja, esto se va a romper con facilidad. Aquí también tenemos lo de aplicación, que esto se da en la tensión superficial y en la vida diaria, o sea, en lo cotidiano. Por ejemplo, si nosotros tenemos una camisa con una mancha, nosotros lo que haremos es calentar agua y para que esto quite la mancha. Y como lo mencionó mi compañera Diana, que dijo que al aumentar la temperatura de un líquido disminuye la tensión superficial. Entonces, lo que permite esto que habrá una mayor penetración del agua en la superficie, lo que esto hará que la ropa se humedezca más rápido. Y pues ahora a continuación vamos a tener los experimentos, que es la moneda de tensión, la pimienta que huye y la tensión superficial. Aquí también cabe resaltar, profe, que la tensión superficial sirve para crear productos impermeables basándose siempre en sus principios. Si es capital, pues que debe ser, si es material, es apto para la impresión o no. Ustedes encontraron eso ese ejemplo que está colocando el compañero, de que, por ejemplo, la ropa hay que calentarla para que la humedad le llegue más y todo ese cuento. ¿Ustedes lo encontraron en alguna parte? Sí, profe, eso es consultado. Vale, vale, muy bien, muy bien. Bueno, muchachos, yo les quiero decir una cosa, ¿no? Perdón que les interrumpa la exposición. Mire, a mí la verdad me fascina, señores, cuando o sea, hacemos este tipo de clases, bien sea a nivel presencial y ahora pues que estamos en este medio virtual, ¿no? Porque sinceramente yo me siento como otro estudiante más. A mí la verdad, ¿cierto? Me agrada, ¿no? Porque yo también estoy aprendiendo. Y a pesar de que pues yo manejo algo, pues, ¿no? Esto, ¿ya? No lo sé todo, ¿ya? Y la verdad, vuelvo y les digo, por ejemplo, yo me siento complacido porque sigo aprendiendo, muchachos, ¿ya? Ustedes también me enseñan a mí, y lo digo de verdad. Mire, aquí ya he aprendido algunas cosas, ¿ya? Entonces, y otras, la forma como ustedes lo socializan, me da a mí como más ideas, ¿cierto? Para más adelante, pues ir mejorando más. Entonces, la verdad, chévere. Eso es una forma en la cual todos estamos aprendiendo. ¿Listo? Bueno, continuemos, por favor. Profe, yo voy a presentar el experimento en vivo de la moneda. Aquí tenemos una moneda, ¿sí me ven, muchachos? Sí. Sí, sí, compañera. Yo voy a agregar agua. Dianita, ¿puede acercar a la cámara, por favor? Más a la moneda, ¿la puede acercar? O bajarla un poquito más la cámara, que se mire la moneda. Espérame, profe. Eso, así como más, ajá. ¿Ahí? Bueno, ahí podría ser, ajá.
Entonces yo voy a agregar agua a la moneda, gotas de agua. Y vamos observando que toma una forma curva. Y eso es porque la superficie del fluido actúa como una membrana elástica. Entonces, cuando yo le voy agregando agua, esa membrana elástica va reteniendo ese líquido, ¿listo? Hasta que llega un punto donde esa membrana elástica ya no soporta más capacidad del líquido y termina rompiéndose, como lo vamos a ver ahorita. Listo. Bueno, profe, a continuación vamos a presentar el proyecto de tensión superficial versus gravedad. ¿Me miran ahí? Vale. Vamos a utilizar una tarrina transparente llena de agua y un pedazo de tela de toldillo para presentar el experimento en vez de una hoja de papel. Aquí ya lo tenemos bien amarrado para que en la superficie quede súper templado y con una superficie plana, puede ser un libro, un cuaderno. Vamos a voltear esto sin que se riegue. Ahí, como podemos ver, el agua nos está cayendo y esto se debe a que la presión atmosférica actúa sobre un papel, o en este caso sobre la tela del toldillo, y actúan dos fuerzas, que por un lado es el peso del agua y por otro lado es la presión atmosférica del aire. Aunque nosotros no lo miremos, el agua no se cae porque la presión atmosférica ejerce tanta fuerza sobre este pedazo de toldillo que es capaz de sujetar todo el peso del agua, y así podemos formar una capa de tensión superficial. Gracias. Jamie, hazme un favor. ¿Tú tienes alguna aguja por ahí? ¿Una aguja? Sí. Sí, profe. Eso, por favor, indícales, muéstrales ahí que a pesar de que tú haces eso, no se cae el agua, ¿no? Ya, no sé si todo el mundo sabe que es un toldillo, ¿no? No sé si han tenido la posibilidad de conocerlo. Un toldillo es una tela que tiene unos agujeros bastante grandes, ¿no? En comparación, ¿cierto? Son unos agujeros Me que... espera, voy a traer una aguja. Mientras que procede el otro experimento. Profe, yo quiero interrumpir, pero la verdad yo creo que ellos ya están adentrando en la parte de presión atmosférica, con lo que están haciendo también en el experimento. Vale, Sandrita, pero espérame que sí es importante que miremos aquí esa parte. Listo, Sandra, es verdad, pero miremos, me interesa que hagan ellos el ejemplo ahí con la parte de la aguja, ¿vale? Hagámoslo y listo. Profe, ¿la esperamos a la compañera o ya procedemos con el otro experimento? Es cortico, sencillo. Sí, ya lo presentamos. Sí. Ah, listo. Ahí miren mi cámara, muchachos. De pronto. Sí, compañero. Ah, listo. Mirarán, ¿no? Aquí yo les voy a presentar el experimento de la pimienta que huye. Bueno, en un recipiente aquí tengo agua, ¿no? Entonces, yo le agrego unas pimienta aquí, pues ya en polvo, le agrego un poquitico. Y pues después ya con un poquito de jabón lo coloco en el medio y mirarán lo que pasa. ¿Observaron, compañeros? Esta es la pimienta que huye. O sea, ¿por qué sucedió este fenómeno? O sea, miren que esto se debe a la tensión superficial. Miren que, o sea, las moléculas del agua son tan fuertes que unidas entre sí, hace lapsos tan unidas, tan fuertes que crea esa capa, o sea, esa tensión superficial, y por eso es que cuando yo le agregué la pimienta, esta pues se quedó flotando. Pero miren que cuando yo le agregué el jaboncito en el medio, esta pimienta se separó. ¿Pero por qué? Es que porque el jabón, tiene como características o compuestos o surfactantes o tensioactivos que hace de que
esta dureza superficial del agua se debilite. Entonces, por eso es que o sea, las moléculas ya se separaron y como vieron, el- la canela, la pimienta, también se separó, porque, o sea, esa es la característica que tiene el jabón. Eso como es de producto de limpieza, eso es capaz ya de romper estas durezas superficiales. Entonces, pues, como dijo el profesor en una clase, o sea, no es lo mismo que tener agua que tener un agua con jabón. Eso ya es muy diferente. Ya la tensión ya diría que el jabón con la tensión ya es mínima ya. Eso, muchachos. Bueno, profe, ya tengo aquí la aguja. Pueden ver ahí el agua para que la atraviese la aguja, ¿cierto? Mire, Sí. no sé si observan bien. Y ahí está el aguja. Y no se regó. Ajá. Si se dan cuenta, señores, miren lo importante que es el conocimiento, ¿no? Si usted llega a hacer ese experimento a un grupo de personas que no han tenido la posibilidad de conocer la física, de pasar pues por un colegio, por una universidad, en fin, ustedes le hacen ese tipo de experimento, ¿no? Y va a decir que eso es magia, ¿no? O eso, hay muchos tipos de experimentos que uno los mira y dice, wow, wow, ¿no? Y mire que todo tiene su explicación, todo tiene su razón de ser, ¿ok? Bien, listo, muchachos. Entonces sigamos. ¿Quién? ¿Ya terminaron ahí? Sí, profe, ahorita seguimos con las preguntas. Bueno, profe, la primera pregunta es, ¿cuáles son las causas de la tensión superficial? Profe, tiene apagado el micrófono. Profe, no se lo escucha. Perdón, que la responda entonces por chat. Gracias. ¿Quién, profe? Profe, no se le escuchó el nombre. Ah, ya. Perdón, perdón, sí estaba con el micrófono apagado. Necesito esa Juliana Bernal. Si tiene apagado el micrófono, por favor que me responda por chat. Juliana. ¿Aló, Juliana? Parece ser que Juliana no está en clase. Profe, ya le escribió. Profe, ya le- En el chat, profe. ¿Pero qué pasa? A ver. ¿Cómo así? ¿Tiene problemas Juliana con el micrófono o qué pasa? Y muchachos, no entiendo. Sí, profe, al parecer sí, porque en el chat le contestó que ella le va a responder. Ah, ya, ya. Ajá, ya ahí me está respondiendo. Dice que es causada por los efectos de las fuerzas intermoleculares. Ok. ¿Nada más, Angie? Angie, Juliana. ¿Me repite la pregunta, por favor, compañerito? La pregunta es, ¿cuáles son las causas de la tensión superficial? Profe, ¿le puedo colaborar a la compañera? No, Sandrita. Listo, dice que las causas de la tensión superficial, entonces Angie dice que es causada por los efectos de las fuerzas intermoleculares. ¿Qué dice Juan Pablo? ¿Qué opina de la respuesta? Sí, profe, es causada por los efectos de las fuerzas intermoleculares que existen en la interfase. Y eso también dice que depende de la naturaleza del líquido, del medio que lo rodea y de la temperatura. Sí, ok, vale, listo. Dejemos ahí nomás una sola pregunta, chicos, por cuestión de tiempo no voy a... Si vemos la necesidad, dependiendo de los grupos, les hacemos las dos, ¿listo? Bueno, muy bien, chicos.
ahí nomás. Sigamos. Profe, una cosita. Tranquilo. Lo que pasa es que en mi casa pues tenía mala conexión de internet y entonces me tocó venir donde Lizeth y ella pues está compartiéndome datos. En caso que se acaben, pues ya nos da permisito, por favor. ¿Vale, profe? ¿Cómo así? ¿Permiso para qué? Si se nos acaban los datos. Porque, o sea, estamos sin energía. Ah, vale. No, pues me comunicas por aquí, ¿vale? Me dices por aquí o alguien que sea que te colabore para yo saber. Listo, tranquilo, Juan Pablo. Vale. Entonces, ¿tú perteneces a este grupo al que sí o qué? No, profe, yo ya pasé. Ah, no, listo, no, tranquilo. Dale, no hay problema, listo. Entonces sigue el grupo de viscosidad, por favor. Juan Sebastián, Odalis Samara, Cristian Alejandro y Luis Fernando. Muchas gracias, profe. Bueno, no, a ustedes. Porfa, no se pueden ir, ¿no? Los que ya expusieron no se pueden ir, ¿no? Excepto de que ya haber un problema como el del compañero. De resto, no se pueden ir. Seguimos todos aquí, señores. ¿Listo? Sigamos, por favor. Listo, profe, buenos días. El tema que vamos a exponer es sobre la viscosidad. Vale. Antes de iniciar, una pequeña definición. La viscosidad es la resistencia que tienen los fluidos a las deformaciones que se producen por tensiones cortantes o tensiones de tracción, que también la suelen llamar, o pues en unas páginas dice mal llamada espesor. Y podemos observar que la mayoría de líquidos poseen una viscosidad, y esto se debe a las colisiones que tienen sus partículas, que se mueven a diferentes velocidades. Es aquí como, o sea, se produce un tipo como de rozamiento, y es por eso que algunos fluidos, o sea, se pueden ver que corren un poco más lento que otros. Eso se debe por las partículas. Como podría ser un ejemplo, es cuando, por ejemplo, nosotros intentamos jalar una mesa, por ejemplo, de madera o algo de metal. Siempre se va a producir, o sea, una tensión diferente dependiendo del material. Y lo mismo ocurre con los líquidos. Fundamento teórico. Decimos que un fluido es una sustancia que se deforma continuamente bajo la acción de un esfuerzo de corte independientemente de su magnitud. Por lo tanto, en ausencia de este, no habrá deformación. Decimos que la viscosidad de un fluido es la medida a la resistencia a la deformación, ya sea cortante o puede ser angular. La facilidad con que un fluido se derrama es una indicación de su viscosidad. Por ejemplo, el aceite tiene una resistencia a cortadura y viscosidades altas, por lo que si la colocamos en un recipiente va a demorar en derramarse. En cambio, y si ponemos el agua en el mismo recipiente, va a fluir con mayor velocidad. Las fuerzas de fricción de un fluido en movimiento son el resultado de la cohesión y del intercambio de la cantidad de movimiento entre partículas. Al aumentarse esta temperatura entre partículas, la viscosidad de todo líquido disminuye, mientras que la viscosidad en los gases aumenta. Para la medición de viscosidades hay muchos aparatos para emplearse en laboratorio. Tenemos, por ejemplo, el viscosímetro de Ostwald, viscosímetro de bola, viscosímetro capilar, viscosímetro rotativo y el reómetro. Aquí están algunos ejemplos de estos 5 viscosímetros. El viscosímetro de rotación es ideal para determinar viscosidades de líquidos. El viscosímetro de rotación realiza medición a través de diferentes husillos o tornillos de hierro que detectan la viscosidad a través de velocidad de giro. En cambio, por otro lado, el reómetro es un material de laboratorio empleado para medir el esfuerzo y la viscosidad con la que un líquido fluye o en algún tipo de mezcla. Por lo general, se lo utiliza para fluidos que no tienen definido una sola viscosidad. El viscosímetro de caída de bola está provisto de 2 columnas cilíndricas, como lo podemos observar, fijadas y fabricadas de vidrio borosilicato en el que se deja caer una esfera sólida a través de diferentes líquidos
en el cual podemos colocar 2 o 3 líquidos y podemos calcular las viscosidades simultáneamente. El viscosímetro capilar es un instrumento para medir la viscosidad de un fluido haciéndolo pasar por un gradiente de presión o velocidad conocidos a través de un tramo de tubería de diámetro conocido. La viscosidad de los petróleos, por lo general de base de lodos, de base de aceite, que son fluidos newtonianos, se mide utilizando tubos capilares de vidrio en baños termostáticos. Y por último, el viscosímetro de Oswald es un aparato de laboratorio conformado por un tubo de vidrio en forma de U, modificado para calcular la viscosidad. Este viscosímetro permite medir la viscosidad de líquidos transparentes y opacos, aunque no es muy preciso. Tipos de viscosidades. Primero que todo vamos a dar un pequeño resumen a nivel molecular de cómo funciona la viscosidad. Entonces, primero que todo, como sabemos, las moléculas tienen una fuerza de atracción que varía según el estado en que esté el fluido. Por ejemplo, en líquido, las moléculas están unidas, pero de una manera muy débil. En los sólidos, aparece que son muy fuertes y rígidos. Con esto que tendremos en cuenta, nos damos cuenta que la viscosidad va a variar según su temperatura y esto también interactúa con la cohesión y la adhesión que tienen las moléculas, en donde daremos un significado para que se sitúen en que la cohesión es la fuerza magnética que hay entre los electrones de todas las moléculas. Y la adhesión es la tendencia de aferrarse que tiene cada molécula. ¿Listo? Primero vamos a explicar lo que es la viscosidad dinámica, en donde tenemos tenemos en un espacio 2 placas, en el que se va a ver un espesor entre esas dos. Esta placa, la primera se va a mover, va a estar fija y la segunda va a estar móvil. Nos podemos dar cuenta en eso que se generan unas fuerzas como capas en el fluido, que cada una tiene un tipo de rozamiento que va deteniendo a la próxima. Esto se da gracias a la condición del no deslizamiento, que es lo que genera que esta placa inmóvil detenga al fluido. Esto se da gracias a lo que es que todo fluido, fluido sólido, o sea, que esté en contacto con otro sólido, se va a dar gracias a que entre mayor fuerza de cohesión, mayor fuerza de cohesión, menor fuerza de adherencia. Esa es una justificación molecular que tiene esta condición del no deslizamiento. Ahora sí, en esta viscosidad dinámica tenemos la primera fórmula que se da con un esfuerzo cortante, que es la misma tensión de cizallamiento, en la que esta fórmula se da una fuerza tangencial, perdón, un momento, la fuerza tangencial que se da en contacto con la placa, luego que es la velocidad que va sobre el espacio que hay entre el espesor del fluido, y las unidades que maneja esta en CGS es el Poise, que es dinas por segundo sobre centímetro cuadrado. Ahora sí nos vamos a la viscosidad cinemática, que es la que, esta viscosidad cinemática es la que se divide el mu de viscosidad sobre la densidad. Este se da en unidades de medida Stokes, que son centímetro cuadrado sobre segundo. Y hay otra viscosidad, que es la viscosidad aparente, que esa no está en la diapositiva, que es la que se da en los fluidos no newtonianos, que para dar una definición de estos fluidos no newtonianos son los que no se rigen por estas leyes de Newton, en donde tienen dos características principales, que la primera es que en su estado de reposo se comporta como un líquido, mientras cuando se lo somete a un estrés o a un esfuerzo, este se vuelve
puede llegar a actuar como un sólido. El segundo es llegar a la misma conclusión, que podríamos decir que entre mayor fuerza aplicada, mayor será la viscosidad que tenga este líquido. Esto se lo puede encontrar en varios lugares, por ejemplo, en disoluciones como jabón y pasta de dientes, en la comida como la mantequilla o la salsa de tomate, en sustancias naturales se lo puede encontrar como el magma o el lava, y en fluidos biológicos como la sangre o saliva o la mucosa. Aquí está un pequeño resumen de las unidades de medida de la viscosidad dinámica y cinemática. Listo, profe. Voy a a activar la cámara para mostrar el experimento. Profe, antes de eso me había olvidado en la primera parte de dar una aplicación de la viscosidad en la ingeniería civil. Una aplicación en la ingeniería civil, profe, es cuando al momento de colocar las tuberías tienen que analizar el tipo de fluidos que pasarán a través de esta, ya que, o sea, no es lo mismo tener un líquido más viscoso que el agua, por lo cual tienen que, por ejemplo, hacer unas bajantes para que el fluido, mejor dicho, fluya, perdón, la redundancia, o sea, por ahí para que sea transportado y no se quede estancado. Cristian, no hay redundancia. Una cosa, perdón, Cristian, que lo interrumpa. Tranquilo, que no hay redundancia. Una cosa es fluido y otra cosa es que fluye. Fluido, redundancia como tal, y que fluya quiere decir que se ponga en movimiento. Entonces son dos cosas totalmente diferentes y muy bien, muy bien. Ok, buen ejemplo. ¿Qué le digo, profe? No sé si me alcanzan a observar aquí los vasitos que tengo para el experimento. Sí, compañero. Sí, compañero. Listo. Sí, sí, sí. Profe, el objetivo del experimento es ver que todos los líquidos no tienen la misma viscosidad y que algunos tienen como mayor resistencia al movimiento. Entonces, para este caso tenemos aceite, jabón líquido, miel y agua. Entonces, lo que vamos a proceder a hacer es vaciar en los recipientes y observar, pues, cuál opone una mayor resistencia al movimiento. ¿Cuál se derrama más rápido? Exacto. Listo, profe. Ahí se puede apreciar que el líquido que no opone mayor resistencia es el agua. Y en ese mismo punto de vista, se mira que la miel opone una mayor resistencia por las moléculas que tiene y las capas que ésta la forman. Vale, muy bien, muy bien. Listo, profe. Profe, qué pena, una pregunta. Compañero, qué pena. ¿Cuáles eran los líquidos que tenías? Agua, miel. Agua, miel, jabón líquido y aceite. Vale, gracias. Profe, tiene apagado el Profe, micrófono. tiene silenciado el micrófono. Qué pena, muchachos, discúlpeme. Hay una pregunta por parte de Luis Carlos. Dice, ¿de qué dependen los valores de la viscosidad dentro de los fluidos? O para explicarme mejor, ¿cuál es el factor que presenta variación en los valores de la viscosidad? Cristian, o alguno del grupo, por favor, puede responderle a Luis Carlos. ¿Aló? Ya, profe. Eso depende del coeficiente de viscosidad. Este tiene una fórmula según si está en movimiento o en rotación. Entonces, por ejemplo, el μ en gases tiene una constante por la temperatura a la 1 medio sobre 1 sobre una constante sobre la temperatura.
ahora sí, en el otro, en forma dinámica, tiene mu a la 10, una constante sobre la temperatura menos otra constante. No, pero de manera general, es decir, con palabras normales, ¿cierto? Lo que él pregunta es cómo varía o de qué depende la viscosidad. ¿Por qué puede variar la viscosidad dentro de un fluido? ¿A qué se debe que varíe la viscosidad dentro de un fluido? Ok, eso depende de la fuerza que tengan las moléculas en la atracción que tengan entre sus enlaces. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que puso mi compañero, el rozamiento que genera el fluido, el agua, por ejemplo, en fluidez, es menor porque el agua tiene unos enlaces un poco más débiles que la miel, por ejemplo. La miel tiene los enlaces un poco más fuertes y eso es lo que genera el rozamiento. Por ejemplo, en los gases ahora depende de la temperatura. Por ejemplo, entre mayor temperatura los gases son un poco más fuertes, más viscosos, y eso se genera por el choque de las partículas. Entonces, por ejemplo, en el agua, cuando uno pone a hervir agua, uno intenta respirar ese vapor y es un poco más fuerte respirarlo. Es precisamente porque el choque de partículas, la energía que se genera en el calor, genera más choques de partículas y por lo tanto más resistencia a la deformación. Listo, y para complementar la respuesta que está dando Juan Sebastián, la viscosidad depende prácticamente de los siguientes factores, ¿no? Uno, ¿cierto? Es la temperatura, como ya sabemos nosotros, ya sabemos que en los líquidos la viscosidad es inversamente proporcional, ¿cierto? Es decir, que a mayor temperatura, menor viscosidad en los líquidos, ¿listo? Entonces, eso es una. Y dos, ¿de qué más depende la viscosidad? De la naturaleza propia del fluido, ¿cierto? Entonces, por eso es que ya vemos nosotros que no es lo mismo la viscosidad en el agua que la viscosidad en el aceite, que la viscosidad en la miel, ¿cierto? ¿Por qué? Porque depende de la naturaleza del fluido como tal y, repito, de la temperatura, ¿cierto? Que es una variable, ¿no? Que afecta bastante a la viscosidad, ¿no? Y creo que el compañero Juan Sebastián lo dijo, ¿no? Entonces, una cosa es la viscosidad en un líquido y otra cosa es la viscosidad en un gas, ¿cierto? En los gases, a mayor temperatura, la viscosidad se incrementa, ¿cierto? Se incrementa. Entonces, podemos decir que en los gases la viscosidad es también directamente proporcional, lo que en los líquidos es inversamente proporcional, ¿vale? Respecto a la presión empieza a tener también empieza a ser variable, también a tener en cuenta dentro de la viscosidad cuando ya se somete el fluido a grandes presiones. Entonces ahí empieza ya a tenerse en cuenta, ¿cierto?, el efecto de la presión. Pero a nivel de la presión atmosférica, la presión no tiene nada que ver, ¿cierto?, para tomarla en cuenta como una variante, ¿cierto?, dentro de la viscosidad como tal. ¿Listo? Bueno, continuemos. ¿Listos, compañeros? ¿Qué les hace falta a ustedes? Otro experimento y la pregunta. Vale. Bueno, buenos días, compañeros. Vamos a explicar el otro experimento, ¿no? En este experimento vamos a observar cómo cambia la viscosidad de los fluidos con el aumento de temperatura. Y vamos a probar su viscosidad dejando caer un objeto de acero dentro de cada líquido. Perdón, Odalis, discúlpeme, una intervención. Yo le voy a pedir un favor, ¿vale? Al final de la clase, todo el mundo me coloca sus nombres, ¿listo? Voy a llamar lista desde ahora. Les pido el favor, señores, ante todo, el respeto con ustedes mismos, ¿listo? Cuando alguien abandona una reunión como de este tipo, señores, estamos irrespetando a nuestros compañeros, ¿ok? Todo el mundo tiene derecho a ser escuchado y así como los que ya expusieron, deben esperarse para que los demás tengan la posibilidad de exponer, ¿cierto? Quiero que esto se conserve de esa manera para todos, ¿ok? Entonces, por favor, al final hay 4 personas que han abandonado la reunión, ¿listo? Profe. Hay una que me dio la justificación y los demás no sé. Laurita, coménteme.
Profe, qué pena compañeros molestarlos. Profe, lo que pasa es que mi internet está muy malo y a mí me saca y vuelvo a ingresar, pero igual yo estoy conectada desde el celular y el computador. Sí los estoy escuchando. Vale, vale, tranquila, no se preocupe. Ok. Pero Profe, recuerda... quería una aclaración. Perdón, Qué pena. Sandrita. Quería aclarar algo. Lo que pasa es que hay personas que a veces nos conectamos por dos dispositivos, por el celular y por el computador. A veces abandono uno, ya sea el celular o el computador, pero siempre he estado conectado. Eso le puede pasar a más de uno, por si Vale, acaso. vale, vale, ok. Gracias. Profe, a mí me ocurrió que la Chicos, misma... por favor, silencio. Permítame un momentico, por favor. Entonces, por eso les comento, eso se soluciona y cuando ustedes, cuando yo les diga en el momento, por favor, coloquen sus nombres. Ese es el llamado de lista. Entonces, yo ya llego y reviso y no hay problema. ¿Listos? Tranquilos. Ahora sí, coméntame, compañerito, ¿qué ibas a decir? Juan Manuel, Verá, creo profe, que... usted ahorita nos dijo que apareció, hay muchas personas en la reunión y nos sacó varios. A mí me sacó y me tocó volver a entrar. ¿Pero quién te sacó? No, o sea, Meet me sacó, dijo, apareció como el mensaje, hay muchas personas más en clase, será sacado. ¡Pam! Me sacó. Qué raro. Vale, vale, listos. Igual, como les digo, por favor, ¿vale? Al final miramos esa parte y yo estoy pendiente de todo, señores, ¿vale? Es por el mismo respeto hacia ustedes, ¿ok? Listos, continuemos, por favor. Profe, Bueno, como les decía, bueno, como les decía, pues vamos a observar en el experimento cómo cambia la viscosidad de los fluidos con el aumento de temperatura y vamos a hacer una prueba dejando caer un objeto de acero dentro de cada líquido que está a igual cantidad para observar qué tan fácil puede desplazarse hasta llegar al fondo del recipiente y el tiempo que se demora en recorrer. Y bueno, pues por el tiempo nosotros hicimos un video en el que presentamos el experimento. Compañera, se le va el audio. Sí, lo mismo le iba a decir, no escuchamos el audio del video. ¿Será que lo grabaron sin audio? Profe, disculpe, no, si está grabado con audio. Acá en mi computador sí hay audio. Pero al momento de compartir no se escucha. Sí, profe, es que a mí no deja compartir audio, profe, solo video. Ah, joder. Sin problema. Bueno, entonces, mientras se reproduce el video, voy explicando lo que se hace. Eso. Si miran ahí la pantalla, ¿me confirman? No. No, no, todavía no, compañero. No, compañero. Ahí se mira, profe, disculpe. No. No. Ahí sí. Sí, ahí ya. Sí, ahí ya. Ya. Listo. Bueno, nosotros vamos a utilizar dos fluidos que son la miel y el jabón. Eso Los tenemos listos en los recipientes y lo que vamos a hacer es tomar el tiempo en que cae el objeto de acero dentro del líquido. Primero pues lo vamos a observar en la miel. Bueno, ahí en la miel observamos que se demora 3.66 segundos y en el jabón
observamos que se demora 2.40 segundos. Ahora vamos a hacer el mismo procedimiento, pero calentando cada líquido. Entonces, lo primero que hacemos es trabajar con la miel y lo vaciamos en un recipiente para poder calentar. Bueno, y cuando ya tenemos listo, lo ponemos a calentar. Entonces vamos a tomar la temperatura con un termómetro y hasta que llegue aproximadamente a unos 30 grados. Podemos ver la temperatura que llegó hasta 30. Retiramos el líquido y lo vaciamos a su recipiente transparente para observar el proceso. Desde ahí podríamos ver, simplemente con lo que está haciendo la compañera, podríamos observar que la viscosidad ha disminuido. No sé si se dieron cuenta ustedes, cuando ella lo vació al principio, cuando lo iba a colocar a calentar, ¿cierto? Se miraba que no se derramaba tan fácilmente. Y si se dieron cuenta, en este momento fue mayor la facilidad con la que se derramó. Bueno, ahí repetimos de nuevo el proceso de dejar caer el objeto y tomamos el tiempo. Cuando ya está a una temperatura mayor a la inicial, miramos que la miel se demoró, bueno, el objeto en caer dentro de la miel se demoró 1.71 segundos. Y ahora volvemos a hacer el proceso con el jabón. Disminuyó el tiempo, ¿no es cierto? En la miel disminuyó el tiempo, ¿cierto, compañera? Sí, sí. Bueno, y tomamos otra vez con el termómetro la temperatura hasta que tenga los mismos grados que el anterior líquido. De ahí volvemos a retirar el líquido y lo vaciamos a su recipiente transparente. Volvemos a tomar el tiempo en que cae el objeto, en que se demora en caer el objeto, y comprobamos que el jabón disminuye, bueno, el objeto disminuye en la velocidad y cae en 0.40 segundos. Bueno, ese es el experimento. Entonces, podemos diferenciar la viscosidad de un fluido a una temperatura normal y la viscosidad del mismo fluido a una temperatura mayor.
nos dimos cuenta que la viscosidad está totalmente relacionada con la temperatura. Y esto es por la resistencia que tiene el fluido, que depende de la fuerza de cohesión entre las moléculas y de la velocidad de transferencia de cantidad de movimiento molecular. Con el experimento observamos que en los líquidos, cuando se aumenta la temperatura va a disminuir su viscosidad. Y esto se debe a que las moléculas de un líquido presentan una gran o mayor fuerza de cohesión. Y esa cohesión es una de las causas de la viscosidad. Cuando vamos aumentando la temperatura del líquido, se va a aumentar la energía cinética de las moléculas. Y por lo tanto, las fuerzas de cohesión van a disminuir y de esta forma disminuye su viscosidad. Bueno, también podemos agregar que en un gas pasa totalmente lo contrario. Cuando se aumenta la temperatura, también va a aumentar la viscosidad. En un gas, la fuerza de cohesión entre las moléculas es menor o pequeña, por lo que la viscosidad, en este caso, se debe a la transferencia de cantidad de movimiento molecular que existe entre dos capas. Es decir, que hay un intercambio continuo de las moléculas entre esas capas. Y esa transferencia hace ejercer esfuerzos que retrasan los movimientos. Cuando existe una actividad molecular, se producen esfuerzos. Y si se aumenta la temperatura, se van a producir mayores esfuerzos, aumentando la viscosidad del gas. Bueno, otra cosa que podemos observar del experimento es el tiempo que demora en caer el objeto dentro de los líquidos. Y eso pasa por la misma viscosidad, ya que esta es una resistencia a la fluidez que se genera a partir del rozamiento de las moléculas. Bueno, ahí podemos observar que cuando tenemos los líquidos a una temperatura normal, el tiempo en que cae el objeto es mayor, pero cuando lo ponemos a calentar, cuando subimos su temperatura, su viscosidad va a disminuir, por lo tanto, el objeto va a disminuir el tiempo en que cae al fondo del recipiente. Y podemos decir que los fluidos más viscosos hacen que el objeto se mueva más lento, debido a la fricción que ejerce el fluido sobre la superficie del objeto. Un fluido muy viscoso genera más resistencia u oposición, como lo es la miel, y uno de menor viscosidad permite mayor libertad de movimiento, como lo es el jabón. Y pues como ya explicamos, la viscosidad de un líquido disminuye con la temperatura. Entonces el objeto va a demorar, en este caso, pues el objeto va a demorar menos tiempo en llegar al fondo del recipiente porque hay menor oposición o resistencia por parte del líquido. Ya esto sería el experimento. Listo, me parece muy bien explicado. Muy bien. Ahora vamos a resolver un pequeño ejercicio en el que tenemos una placa, una placa plana delgada de 20 por 20 que se mueve a una velocidad de 1 metro sobre segundo a través de una capa de aceite de 3.6 milímetros de espesor. Entre estas dos placas, una estacionaria y la otra moviéndose a una velocidad constante de 0.3 metros sobre segundo. La viscosidad dinámica del aceite es 0.027 pascales por segundo, suponiendo que la velocidad en cada una de las capas del aceite caería en forma lineal. Traza una gráfica de perfil de velocidad y encuentra el lugar donde la velocidad del aceite es 0 y determine la fuerza que se necesita para aplicar sobre la placa para mantener este movimiento. Entonces, para crear primero la gráfica de perfil de velocidad, se trazaría una línea, como podemos ver, que es la del espesor. Ahora sí, se trazaría la línea de la placa inmóvil, que está arriba, que se la trazaría hasta la placa en movimiento y luego se la bajaría diagonal hasta la placa que se está moviendo al lado contrario. Ahí se muestran las fuerzas que actúan en el fluido en cada capa.
Ahora sí, por semejanza de triángulos que se genera aquí desde el 1 metro hasta el 3, se haría una semejanza que sería x es a 1 como 2.6, que es el grosor que tiene desde la mitad de la placa, desde la mitad, sino desde donde se mueve la placa del medio, hasta la placa de abajo, menos x, que es la distancia que queremos encontrar, sobre 0.3 metros sobre segundo, que es la velocidad, en donde encontramos que la distancia que hay entre el punto donde es 0 su velocidad hasta el del movimiento es de 2.0 milímetros. Ahora sí, se sabe que este tau es igual al coeficiente de viscosidad por la velocidad sobre el lado. Despejamos del tau, que es fuerza sobre área, y hallaríamos la fuerza. Ahora sí se despejaría 0.027 pascales por segundo, que es el de viscosidad, 0.2 metros, que es la transformación de la placa, que era 20 por 20, la velocidad, que es un metro, que sería la que está en movimiento, sobre 1 por 10 a la menos 3, que sería la transformación en metros de este. Esto daría 1 igual a 1.08 newton. Ahora sí, la fuerza 2 sería de la misma manera, solo que cambiaremos aquí, que sería como una placa se está moviendo hacia un lado y la otra hacia el otro, se haría un delta V, en donde 1, que es 1 metro sobre segundo, menos 0.3, porque se está moviendo a la izquierda, es sobre 2.6, que es el grosor. Esto daría un resultado de 0.54 newtons, y para sacar la fuerza resultante sería sumar las dos fuerzas, que nos daría un resultado de 1.62 newtons, que sería para conservar la fuerza. Listo. Ok. Listo, señores. Entonces la pregunta está ahí, ¿cierto? Entonces, porfa, la responden. La responde el compañero Juan Manuel Posada Delgado. Mande, disculpe, profe. Hágame el favor, responda a la pregunta que está haciendo el compañero. ¿Me lo Ahí repite, está. por favor? Mira, ahí Estaba está entrecortado. en la pantalla. Ah, bueno. Listo, la pregunta dice, las siguientes unidades corresponden a viscosidad dinámica o viscosidad cinemática. Viscosidad cinemática, profe. Viscosidad cinemática. ¿Qué dicen los expositores? Sí. ¿Segura? Las unidades que están presentadas ahí en diapositiva corresponden a viscosidad dinámica. Corresponden a viscosidad dinámica. Ojo, a dinámica. ¿Listo? Lo que pasa es que esta es otra forma, digamos, una forma equivalente, ¿cierto? De mirar la viscosidad. Es decir, si usted llega y coloca los pascales por segundo, los descompone, va a llegar a las unidades que ve usted ahí en la pantalla, ¿cierto? Que están presentando los compañeros. ¿Listo? Es otra forma. Otra pregunta, por favor. ¿Por qué el objeto cae en menor tiempo cuando se aumenta la temperatura del fluido? Bien, compañerito, venga, hágame el favor, usted mismo respóndame esa pregunta, ¿listo? Dado que la otra, la verdad, me parece un poco complicada que la respondan aquí, pues porque deberían hacer algunos ejercicios ahí, es como un poquito complicada, pero esta sí me parece muy buena. Entonces, ¿por qué el objeto cae en menor tiempo cuando se aumenta la temperatura del fluido? Tenga la Porque amabilidad. la densidad y la resistencia del fluido se vuelven menor. Juan Manuel, eso, ¿por qué, perdón? Porque la densidad y como la resistencia que opone el fluido se vuelve menor.
¿Y por qué se vuelve menor? Porque a mayor temperatura las moléculas se mueven más rápido. Bueno, ¿qué dicen los compañeros, los expositores? Sí, profesor. Pues la respuesta estaría bien, ¿no? Pero faltaría complementarle como que los fluidos, o sea, en el fluido el objeto hace que se mueva más lento cuando está a una temperatura normal. Y, o sea, el objeto cae en menor tiempo cuando se aumenta la temperatura por la misma fricción que ejerce el fluido sobre la superficie del objeto. Ajá. Vale, pero sí vale la respuesta que dio el compañero. Bueno, permítame un momentico, coloco las notas. Jóvenes, yo creo que ahorita no alcanzamos a hacer más exposiciones. Les voy a pedir un favor para las próximas, que controlemos mejor el tiempo porque nos estamos tardando demasiado. Solamente pudieron exponer el día de hoy 3 grupos, ¿cierto? Y yo esperaba mínimo 7 grupos. Entonces, porfa, señores, para la próxima, para dentro de 8 días, ¿cierto? Manejemos los tiempos mejores, ¿no? Que no nos tardemos, yo les dije, de 12 a 15 minutos, ¿cierto? Puede ser que de pronto 1 o 2 exposiciones por la temática, por la complejidad de ella, se vaya unos 5 minuticos más, pero en general, por favor, manejemos los 15 minutos, ¿vale? Les pido ese favor. En términos generales, muchachos, las exposiciones están bien, ¿listo? Estoy contento porque el objetivo, la idea, sí la cogieron ustedes, ¿listo? Sí se están metiendo en el cuento. La verdad, nunca se han salido, sí están ustedes metidos en el cuento y eso es lo que me interesa. ¿Listo? Entonces, en términos generales, los veo muy bien. Y nada, pues ya nos vemos la próxima clase. Creo que hoy con ustedes tengo, o ya no sé, pero si no es hoy, mañana ya nos vemos. Y no, pues de mi parte está todo bien. Les pido el favor, coloquen en su chat sus nombres completos, por favor, para que yo ahorita paso en la grabación para mirar a ver quién salió y quién no. Bueno, creo que hay 2 personas nomás que se retiraron. Listo, una de ellas me imagino que va a ser el compañero que me pidió disculpas por el problema que tiene, pero por favor, entonces tengan la amabilidad y coloquen ahí sus nombres y yo reviso eso, ¿vale? Y ya nos vemos la próxima clase, señores. Listo. Muchísimas gracias, profe. Listo, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Listo. Hasta luego, profe, que esté bien. Nos vemos. Hasta luego, Hasta luego, profe. Gracias. Vale. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Bueno. Hasta luego, profe. Vale. Profe, yo no me fui, los datos sí nos alcanzaron, los del ICET, bueno. ¿Cómo dice? Perdón, Juan. Ah, ya, vale. Ah, listo. Mejor, pues, profe. Vale. De todas maneras, muchas gracias. Hasta luego, que esté bien. Vale, tranquilo, Juan Pablo. Hasta luego, profe. Gracias. Que me les vaya bien, ¿no? Cuídense. Igualmente, que tenga linda tarde. Igualmente. Chao, profe, muchas gracias. Chao, Dani. Profe, lo que pasa es que la conexión está muy lenta y no sé si se envió mi nombre. ¿Puede revisar, por favor? Michael. Michael, sí, Michael Alexander Viteri. Sí, señor, aquí está. Michael Alexander Viteri. Sí, señor. Muy bien. Hasta luego. Okay. Vale. Ok. Listo, aquí estamos llamando lista, entonces, muy bien. Bien.